Bienvenidos a la última sesión del curso Biotecnología en Nutracéuticos y Fármacos. Hoy, para finalizar los temas, vamos a abordar a los probióticos y a la microbiota intestinal, haciendo un especial énfasis entre la relación que existe entre todos los grupos de nutracéuticos que estuvimos viendo durante el semestre con la generación de una microbiota saludable para el humano. Para ello tenemos hoy como invitada a la doctora Arlette Santa Cruz. La doctora Arlette es una de las investigadoras más reconocidas en el área de microbiota intestinal en México, en América Latina. Ella hizo su doctorado en España, en la Universidad Politécnica de Valencia, especializándose en estudiar la relación que existe entre las diferentes enfermedades crónico-degenerativas y la microbiota intestinal. Es una de las investigadoras que han hecho investigación pionera en esta área. Sus artículos científicos han sentado las bases para poder estudiar la relación que existe en la microbiota y las diferentes enfermedades relacionadas con el síndrome metabólico. Entonces estamos muy afortunados de que hoy nos acompañe la doctora Arlette y vamos a pasar a su conferencia. Bueno, pues muchas gracias, doctora Arlette Santa Cruz, por acompañarnos el día de hoy a darnos una cátedra sobre el tema de probióticos. Como lo comenté anteriormente, pues la doctora Arlette es una de las personas pues, más expertas en el tema de probióticos en todo México y ha hecho muchas investigaciones en las que ha logrado determinar la relación que existe entre la microbiota intestinal y diferentes enfermedades. Y pues hoy tenemos el gran privilegio de que nos acompañe a darnos una charla sobre la relación que existe entre la microbiota intestinal y todo el tema de compuestos nutracéuticos que hemos visto durante todo el semestre. Entonces, para cerrar con broche de oro esta serie de 13 sesiones, pues paso la voz a la doctora Arlette para que nos dé su plática. Adelante, doctora. Muchas gracias, doctor. Y pues la verdad, como siempre, es un gusto estar con ustedes y sobre todo poder compartir pues un poco de lo que hemos estado haciendo en los últimos años como investigación en el TEC y también pues los ejemplos que se han publicado de este tema relacionado entre la microbiota y los nutracéuticos. Entonces, para esta ocasión voy a compartir una presentación que he realizado justamente para abordar este tema, el cual lleva por título La relación de la microbiota intestinal y los compuestos nutracéuticos. Bien, pues comenzamos. Bien, si nosotros nos preguntamos, ¿somos realmente 100% humanos? ¿Ese cuerpo que estás viendo ahora mismo es únicamente humano? Pues bueno, yo creo que hace unos años todavía pensábamos que sí. Éramos 100%, todas estas células que traemos en nuestro cuerpo, que eran 100% humanas. Sin embargo, gracias a todos los avances en la biología molecular, nos hemos podido dar cuenta que únicamente el 10% de las células que trae en este momento tu cuerpo son humanas. Y, por lo tanto, el 9% restante de las células son de microorganismos. Y estos microorganismos pueden ser desde virus, bacterias, levaduras o algunas esporas de mohos también. ¿Cómo es que tú ves únicamente un cuerpo humano? Bueno, esto es debido a que las células de los humanos pueden llegar a ser hasta 100 veces más grandes que las de las bacterias. Por eso que lo único que tú puedes ver en tu cuerpo son células de humanos. ¿Ok? Entonces, ahora ya sabemos que hay una estrecha relación entre los microorganismos y el ser humano. Es ahí en donde, al ir estudiando cada una de las partes del cuerpo humano, se observa que las características y las condiciones son muy diferentes. A estos compartimentos de nuestro cuerpo se les llaman nichos. Y en estos nichos nosotros podemos observar microorganismos adaptados a esas condiciones. Y por eso a ese conjunto de microorganismos se le llama microbiota, ¿ok? El cual va a ser muy diferente en cada una de estas zonas porque necesita tanto nutrientes, dar protección de forma diferente, ¿ok? Entonces ahora ya sabemos que al conjunto de esas comunidades microbianas le vamos a denominar microbiota. Una pregunta, doctor. ¿Sí? ¿Qué opina de que le llamen microflora? Hay mucha gente que a la microbiota le llama microflora intestinal y tengo entendido que es un término incorrecto, ¿no?
pero sería bueno a lo mejor clarificarle aquí a los que nos están viendo cuál es la diferencia o por qué es incorrecto decirle microflora. Claro que sí, doctor. Justamente el término flora que usted menciona se acuñó hace varios años, os podríamos decir hasta siglos, en el cual nada más se hablaba de flora o fauna. Fauna era el conjunto de animales que había en un ecosistema y por lo tanto lo contrario era flora, pero era cuando todavía no sabíamos que había microorganismos en ciertos lugares. Por lo tanto, ese término ya quedó a partir del año 2000 obsoleto, ya no lo utilizamos y ahora sabemos que entonces flora es únicamente al conjunto de plantas de una zona o lugar, ¿no?, del que se hable. Precisamente es lo que usted mencionaba, que antes le llamábamos microflora o que a veces también los doctores, los médicos nos decían la flora intestinal, pues ese es este nuevo concepto que le llamamos justamente microbiota intestinal, porque puede estar formado de muchos microorganismos, muchos. Entonces, micro es de pequeño a nivel micras y biota es vivo. Eso sí es verdad, tenemos muchos microorganismos pequeños en nuestro intestino. Y justamente se ha visto que el humano puede llegar a tener hasta 4 por 10 a la 13 células de microorganismos frente a lo que sería 3 por 10 a la 13 células de humano. Aquí, ¿por qué vemos semejante este número, tanto en el intestino como en el resto del humano? Bueno, es porque aquí no estamos considerando las células que están en nuestra sangre, principalmente que son los eritrocitos. Los eritrocitos cada día estamos produciendo una gran cantidad. Entonces, si quitamos los eritrocitos como células y contamos únicamente a los microorganismos, casi tendríamos la misma concentración de microorganismos. ¿Ok? Entonces, para que vean ustedes cuántos microorganismos tienes en tu cuerpo, y a pesar de que te bañes diario, te laves 3 veces la cabeza, limpies muy bien la piel de tu cuerpo, siempre vas a tener muchos microorganismos. Imagínense, se cree que aproximadamente 1000 especies diferentes de microorganismos hay únicamente en tu microbiota intestinal. Y justamente a lo largo de este tracto digestivo, el cual comienza desde la boca, pasa por esófago, estómago, intestino grueso o colon y el delgado, nosotros vamos a tener tanto diferentes microorganismos como también diferente concentración. De acuerdo al órgano, el tiempo que esté el alimento en él, las condiciones de pH, movimientos u otros nutrientes, como por ejemplo concentración de sales, nosotros vamos a ver que va a cambiar la concentración y tipos de esos microorganismos. Se han hecho investigaciones y se ve que aproximadamente nada más en lo que sería el tracto digestivo tenemos 1 kilo de microorganismos de peso corporal. Es decir, si nosotros matáramos todos estos microorganismos que tenemos, nos estaríamos quitando un peso aproximadamente, 1 kilo del peso aproximadamente de nuestro cuerpo. Entonces, justamente es tanta la cantidad de células, son tan importantes actualmente para nuestro cuerpo, que por eso es que se le ha dado una nueva definición a toda esta microbiota intestinal. Algunos autores le llegan a llamar que es un órgano virtual, dinámico, exteriorizado. Eso significa que tiene una función que no lo podemos ver a simple vista estos microorganismos, por eso se le llama virtual, y dinámico exteriorizado, porque justamente vamos a ir viendo cómo van entrando a nuestro cuerpo por diferentes factores estas bacterias que tenemos en el tracto digestivo. Bien, y entonces, ¿en qué momento fue que ustedes adquirieron esa microbiota intestinal? Bueno, pues esa microbiota intestinal principalmente se adquiere o al inicio de tu vida al momento de ser alimentados. Se ha visto que los bebés que son amamantados por las madres pueden llegar a tener mayor diversidad de microorganismos
y sobre todo estos microorganismos son de lo que conocemos como las bacterias buenas, a las que se les han llamado probióticos. Estas bacterias son las que dan un beneficio a la salud y que a lo largo de la vida van a estar ahí, ¿ok? Van a permanecer estos géneros y entonces te van a dar beneficios a la salud. En cambio, a los bebés que han sido alimentados con fórmulas lácteas porque no pudieron adquirir leche materna, bueno, pues a ellos se les ha visto que pueden llegar a tener más bacterias patógenas, a las que nosotros le llamamos bacterias más, que son las que están en el entorno, ¿no? En el ambiente en el que está el bebé, en la forma en la que nació, fue adquiriendo estos microorganismos y son ellas las que crecen más, ¿ok? Entonces, si ya sabemos que todos nosotros vamos adquiriendo nuestra microbiota desde el momento que nacimos y conforme nos vamos alimentando y vamos teniendo nuestra vida diaria, ¿qué es o cuáles serían los factores que modulan a esta microbiota intestinal? Bueno, aquí puse en esta imagen los más importantes, pero actualmente se han hecho investigaciones y se han visto que hay otros factores, como por ejemplo la contaminación o también, no sé, algunas otras actividades que pueda tener la persona van a ir modificando esa microbiota. En primer lugar, el que nosotros pensaríamos que es el más importante sería la nutrición. En la nutrición nosotros podemos adquirir tanto a los microorganismos, ya sea dentro de los alimentos, como también poderles dar a esos microorganismos que ya tenemos los nutrientes que ellos necesitan para reproducirse. Por otro lado, también se ha visto que es un factor bien importante los genes. Nuestro material genético es el que indica qué metabolismo vamos a tener, cómo vamos a metabolizar esos nutrientes. De acuerdo a esas rutas metabólicas, vamos a favorecer a ciertos géneros de la microbiota. Entonces, también es importante saber cuál es nuestra carga genética para ver cómo metabolizamos los nutrientes y de acuerdo a eso, saber qué bacterias vamos a tener. Y un factor bien importante que actualmente es el que está tomando más fuerza, porque creo que todo el mundo lo tenemos, es el llamado estrés. Sí, en efecto, el estrés es el que modifica tu microbiota intestinal también. Es un factor importante. Por ejemplo, piensa, cuando tú estuviste muy nervioso por un examen, ¿acaso tuviste problemas en tu digestión? Por ejemplo, te pudo doler el estómago, o te sentiste más inflamado, o tenías ganas de comer otros alimentos, por ejemplo, muchos carbohidratos, azúcares simples. Bueno, pues la respuesta es justamente tu microbiota. Dependiendo cómo estás en el estado de ánimo, tu microbiota va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque puedes producir más ácido gástrico, entonces por lo tanto matas a ciertos géneros bacterianos. Por otro lado, puede ser que ese mismo estrés estés gastando más ATP. Por lo tanto, vas a irte por los azúcares simples para obtener rápido esa respuesta de ATP que necesita tu cuerpo. Entonces, para que tú veas cómo está estrechamente relacionado lo que sería ese estrés, esas emociones con nuestro intestino. De hecho, algunos autores ya le llaman el segundo cerebro. Justamente tú lo has sentido. Cuando te has puesto nervioso, sientes esas maripositas en el estómago, ¿cierto? Bueno, pues justamente esas maripositas en el estómago es la respuesta que manda el cerebro a tu intestino, o a todo tu sistema digestivo, porque está unido por el nervio vago, y entonces hace que tenga más contracciones y que algunas hormonas del estrés se generen más, ¿ok? Entonces, es ahí como nosotros ya nos estamos dando cuenta día a día cómo el estrés nos cambia nuestra microbiota. Por otro lado, también es importante recalcar que los microorganismos patógenos pueden afectarte a la cantidad o concentración de géneros que tienes. Si todos los días comemos en la calle alimentos que no son limpios, que no tienen una inocuidad, entonces estamos consumiendo más microorganismos que tal vez no nos enfermen, pero se quedan en nuestro intestino y ellos son los que metabolizan diferente nuestros alimentos. Por otro lado, los antibióticos.
Los antibióticos, cuando tú tomas un antibiótico, no nada más va a eliminar o a matar a las bacterias patógenas, no, o sea, también va a eliminar a las bacterias benéficas que ayudan a que absorbas los nutrientes. Entonces, es por eso que el uso del antibiótico es nada más cuando hay una infección que no se puede controlar de otra forma, y por eso es que se necesita usarlo. Y otro área muy interesante que está justamente dentro de la ciencia de la salud es el ejercicio. Se ha visto que las personas que hacen un ejercicio moderado, continuo, todos los días, justamente esa irrigación, esa sangre que llega al estómago, al sistema digestivo, ayuda a que haya una oxigenación y cambio de nutrientes. Entonces, toda esta dinámica que se genera en tu metabolismo por el ejercicio ayuda a que puedas justamente a favorecer tu microbiota intestinal. Bien. Entonces, ¿cómo se llama esa microbiota o cómo la podemos definir cuando nuestra microbiota está perfecta, nos alimentamos bien, nuestro estilo de vida es favorable y entonces no nos enfermamos? Bueno, pues justamente ese estado en el que tú estás muy bien se le llama eubiosis. Y cuando haces un cambio de estos microorganismos y justamente esos microorganismos ayudan a que tú te enfermes más, a que no te sientas con energía, a eso se le llama disbiosis. Entonces, la disbiosis se produce cuando hay un desequilibrio entre los microorganismos que te favorecen al metabolismo o cuando incrementan los microorganismos patógenos, ¿no? O que absorben más nutrientes de los que tú puedas estar aprovechando en los nutrientes o en los alimentos. Y pues ya vimos que todos esos factores justamente son los que te van a alterar y a producir la disbiosis. Bien, entonces, ¿cómo es que nos podemos dar cuenta que los microorganismos están en nuestro intestino y están creciendo? Bueno, pues se ha visto que la dieta, justamente de ahí, es de donde ellos obtienen su sustrato. En este curso ustedes aprendieron lo que era la fibra, justamente cuáles son los beneficios, cómo es que la fibra te puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades crónicas. Y precisamente en este diagrama yo les muestro cómo los diferentes tipos de fibra que se consume, ya sea fibra insoluble y la fibra soluble, ellos pueden favorecer a ciertos géneros bacterianos, los que están aquí, que se los pongo en una lista, y estos géneros bacterianos van a generar productos intermediarios, los cuales van a producir metabolitos, estos microorganismos, que estos metabolitos son favorables para el metabolismo, por ejemplo, de lípidos en nuestras dietas. Se ha visto que los bacteroides es un género que produce propionato y acetato, los cuales van a generar o van a utilizar mejor los lípidos que consumimos. Por eso es que nosotros vamos a tener menos niveles de colesterol o de triglicéridos, porque es que no tenemos los factores que ustedes conocen, iniciadores para porque disminuyen las enzimas en el hígado. Entonces, se puede metabolizar mucho mejor. Por otro lado, también, de estas fibras insolubles, por ejemplo, o solubles, tenemos a otros microorganismos que nos van a producir butirato. Y este butirato se ha visto que es la molécula que utilizan las células del intestino conocidas como enterocitos o colonocitos, ellas se pueden regenerar. Por eso es que está estrecha la relación que ustedes estudiaron ya entre fibra y disminuir el cáncer de colon. Precisamente es por esto, porque con la producción del butirato mediante esa fibra, las células que tienen mutaciones o que están alteradas, dañadas en el intestino, pueden ser regeneradas al tener este sustrato. Entonces, sí,
en efecto, ya se ha visto el por qué la fibra previene cáncer de colon. Es justamente por los microorganismos que están presentes en la microbiota. Y por otro lado, también tenemos se pueden producir otras moléculas, otros gases, los cuales estos gases también nos pueden ayudar a justamente tener energía en nuestro intestino. Esa energía es lo que nosotros conocemos como el ATP. Bien, entonces aquí esquematizo, se toma esta figura para ver justamente esas enzimas que son las que ayudan a que al haber acetato y propionato en el hígado, se haya reducción en la producción tanto de colesterol y por lo mismo también se ha visto que si esta fibra se consumió, produjo ácidos grasos de cadena corta, y estos ácidos grasos de cadena corta son los llamados acetato, propionato y butirato principalmente. Entre más haya, pues hay menos colesterol en hígado, ¿ok? Por otro lado, también la fermentación de esta fibra pues hace que el pH disminuya. Y nosotros sabemos que las bacterias patógenas por pHs por debajo de 4.5 o de 5, ellas ya no pueden sobrevivir. Entonces, si disminuye un poco el pH del intestino, entonces va a favorecer a que los patógenos se mueran y en cambio, bifidobacterias y lactobacilos, ellas puedan crecer más. Es ahí en donde ustedes que conocen el concepto prebiótico, se observa cómo los prebióticos es esa fibra que va a generar un incremento en la población de bifidobacterias y de lactobacilos. ¿Ok? Entonces, este es el beneficio de consumir la fibra. La fibra es lo que le da ese sustrato, esa fuente de carbono a las bacterias benéficas de nuestra microbiota intestinal. Y ojo, aquí me gustaría recalcar algo. Lactobacilos y bifidobacterias no son las únicas probióticas en tu microbiota intestinal, no. O sea, tú tienes muchísimas y de hecho al ser tan complejo este órgano, no se han podido conocer exactamente todas las probióticas, pero las que se ha visto y se han podido aislar y utilizar a nivel industrial son justamente lactobacilos y bifidobacterias. Entonces, es por eso que nosotros los conocemos a ellos dos, pero en tu intestino tú tienes mucho más microorganismos. Y si ya se sabe que la fibra es lo que puede hacer que proliferen bacterias probióticas, pues por eso es cada vez más recomendado consumir esta fibra. Bien, entonces, pues ya vimos que por un lado, al consumir fibra y tener una microbiota equilibrada, sana, estamos generando estos ácidos grasos de cadena corta que los podemos utilizar para reducir colesterol o proliferar los colonocitos. También se ha visto que la microbiota intestinal está muy relacionada con la inflamación. Es decir que cuando tú tienes mayor concentración de bacterias patógenas, es más fácil que se inflame ese intestino. Es ahí, chicos, donde hemos visto lo que llamamos como colitis nerviosa. La colitis nerviosa está relacionada con una disbiosis. ¿Por qué? Porque justamente se ha visto, aquí les pongo este esquema, que las bacterias del intestino, cuando nosotros tenemos más probióticos, podemos producir, o esos microorganismos producen, lo que se llaman citoquinas antiinflamatorias. Entonces, si tú consumes un alimento que genera inflamación, ya sea porque es irritante o cualquier otro compuesto, el intestino se defiende de este alimento, pues estas bacterias con esta citoquina antiinflamatoria reducen esa inflamación. Esta citoquina inflamatoria, aparte se ha visto que viaja por toda la sangre. Entonces, donde en tu cuerpo haya una inflamación, esta va a reducir si es que tenemos bacterias probióticas en nuestra microbiota. En cambio, como podemos ver, los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, que algunas de ellas son
patógenas, o también dentro de las positivas podemos encontrar algunas, Staphylococcus aureus, Salmonella, por ejemplo. Ellas dos van a producir las citoquinas proinflamatorias. Entonces, si tú tienes una inflamación y no tienes probióticos en tu microbiota, entonces esta va a incrementar más. Y justamente aquí, esto ya se sabía desde hace muchos años. Esta de donde tomé esta imagen se publicó en el 2008. Entonces, ya desde el 2008 se sabe que hay la producción de citoquinas antiinflamatorias por parte de los probióticos y se retoma ahora mismo. Ahora que está el caso del COVID, que justamente las personas afectadas son aquellas que tienen una inflamación sistémica crónica en enfermedades como obesidad, hipertensión, diabetes o alergias persistentes. Esas enfermedades te generan inflamación, es decir, citoquinas proinflamatorias. Pero, ¿qué pasa si consumimos probióticos, tenemos una eubiosis en nuestro colon? Pues entonces los probióticos son los que nos están ayudando a reducir esa inflamación. Por eso ahora, para el COVID, una recomendación es consumir justamente probióticos, porque los probióticos te ayudan a producir citoquina antiinflamatoria. Eso ayuda a que tu sistema inmune esté pues más sin tanto daño por la inflamación y pueda reaccionar mejor frente a este COVID. Entonces ya saben, chicos, para cualquier inflamación pues se recomienda también consumir probióticos. Y justamente es eso. Nosotros entonces decimos, bueno, entonces si todos los días me tomo una leche fermentada de esas que ya venden en el supermercado, todos los días me tomo la misma, ¿ya voy a estar bien y voy a generar eubiosis? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque justamente si nosotros consumimos únicamente un probiótico, un género bacteriano, eso no va a ayudar a que cambie todas las 1000 especies que tenemos en nuestro intestino. Lo único que vamos a ver es que aumenta un género. Entonces, ¿qué hacemos para que la diversidad de las especies de nuestra microbiota incremente? Bueno, pues la respuesta está en nuestra alimentación. Y justamente el tema de los nutracéuticos. Se ha visto que entre más consumo de nutracéuticos y fibras haya en una dieta, incrementa la diversidad de las especies en la microbiota intestinal. Entonces, cada especie de bacteria tiene una función. Unas te ayudan a bajar el pH, otras te ayudan a regeneración del intestino, otras te ayudan a bajar inflamación. Entonces, eso es lo que realmente necesitamos, mayor diversidad de especies en la microbiota. Por eso se recomienda que en tu dieta tengas varios tipos de alimentos fermentados, no siempre consumas el mismo, para que así también estés consumiendo diferentes microorganismos. Y sobre todo lo que se ha visto mucho en este curso, hay que estar consumiendo diferentes tipos de frutas y verduras, porque cada una tiene un nutracéutico diferente que va a ayudar a cada uno de estos géneros microbianos. Bien, entonces, ¿cuáles son los principales beneficios de estos probióticos, que son las bacterias buenas de tu intestino? Bueno, pues es justamente eso, ¿no? El generar esa eubiosis, que sería normalizar la composición de la microbiota, nos ayuda a nuestro sistema inmune, porque de hecho el intestino tiene su propio sistema inmune. Entonces, si ya dijimos, el mismo produce, los probióticos producen citoquinas antiinflamatorias, entonces eso hace que haya menos inflamación en el intestino, se absorban mejor los nutrientes y se eviten enfermedades digestivas. Y también se ha visto efectos metabólicos. Entonces, se ha visto que no nada más ayudamos a tracto digestivo, ayudamos a otros órganos, ¿no? Y el buen funcionamiento de todos los órganos es lo que nos genera la salud. Entonces, vamos a ver cómo, vamos a entrar ya a materia de ver cuáles son esos microorganismos que hacen que estos compuestos fenólicos o compuestos nutracéuticos sean mejor metabolizados. Ustedes han estudiado en este curso
que muchos de los compuestos fenólicos están en los vegetales como parte de la protección de la planta. Y justamente como ellos se generan en momentos específicos, deben de estar protegidos para que puedan tener una buena utilización. Bueno, pues justamente esa protección es a lo que se le conoce como moléculas glicosiladas y es justamente compuesto por carbohidratos. Entonces, esa protección que tiene el compuesto fenólico tiene que ser digerido para que salga el compuesto fenólico, sea absorbido y tenga su función. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos estas moléculas glicosiladas, tienen una baja solubilidad y biodisponibilidad. Están protegidas y los estamos consumiendo, pero no pueden tener esa actividad en el órgano que se necesita. Pero se ha visto que la microbiota intestinal cuenta, cada uno de esos microorganismos tienen enzimas para poder consumir como sustrato o alimento esa materia, esos carbohidratos que protegen al fenólico, lo utilizan como una fibra para ellos, un prebiótico, entonces liberan y a eso se le llama glicona. Y la glicona, que es el compuesto fenólico activo, tiene una mejor disponibilidad y también en algunas ocasiones hasta propiedades farmacológicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de consumir nutracéuticos, compuestos fenólicos, con una microbiota intestinal, ya sea en eubiosis o en disbiosis? Bueno, pues si nosotros la tenemos en eubiosis, va a ser más fácil que se incremente la absorción de estos compuestos fenólicos, que haya justamente la inhibición de estas citoquinas proinflamatorias que ya vimos, porque ellas van a estar produciendo las anti, y justamente también pues va a hacer que tengamos nosotros más disponibilidad de nutrientes y esa microbiota intestinal pues, puede estar estable, ¿ok? Entonces, es por eso que necesitamos que estos compuestos fenólicos se liberen. ¿Y quién nos va a ayudar? Pues nuestra microbiota intestinal. Ella nos ayuda a que se libere el compuesto fenólico. Por lo tanto, si nosotros tenemos más microorganismos, bacterias patógenas, las cuales no tienen enzimas para la biodisponibilidad de los nutracéuticos, entonces, por lo tanto, pues vamos a ver el efecto contrario. Pues vamos a ver que no hay una absorción de nutrientes, se está generando cada vez más inflamación y por lo tanto pues nuestra diversidad de microorganismos es cada vez menor. A eso es a lo que nosotros le llamamos esas dietas chatarras, en las cuales no hay nutrientes, no hay compuestos fenólicos que favorezcan a la microbiota intestinal. ¿Okay? Es por eso la importancia de tener una eubiosis en tu intestino. Entonces, ahora vamos a pasar a ver a revisar artículos, los cuales justamente ya nos hablan de esta relación. ¿Y por qué es tan importante, chicos? Y les estoy mostrando estos artículos, es porque hasta hace algunos años se estudiaba, ¿no? Todos estos compuestos nutracéuticos, se veía cómo se digerían en el estómago, en el intestino delgado, y ahí nos quedábamos en su investigación. Pero cuando empezamos a ver que a partir del año 2000 aproximadamente, cómo es que esa microbiota intestinal presentaba muchos tipos de enzimas, cómo eran sus rutas metabólicas, empezamos a conocer cada vez más la composición y la dinámica de esa microbiota intestinal. Entonces ahí fue cuando dijimos, a ver, entonces todos los nutrientes que llegan al colon, ¿qué pasa con ellos? Entonces se empezó a estudiar y se vio que es verdad que en el intestino delgado hay muchísima absorción de nutrientes, ¿no? Pero en el colon tenemos como todavía una segunda oportunidad de absorber todos estos compuestos fenólicos o nutrientes, porque ahí, al estar más tiempo estancado esa materia orgánica, los microorganismos pueden metabolizarla y pasa a torrente sanguíneo. Se absorben y entonces pasan a torrente sanguíneo. Aquí les presento una review que se publicó hace un año aproximadamente y justamente nos hablan de eso,
¿Cómo es que la microbiota intestinal, cuál es el rol que juega la microbiota intestinal en la biodisponibilidad y las funciones fisiológicas de los polifenoles en la dieta? Y entonces, esta revisión nos habla justamente de cuáles son las enzimas, los géneros más importantes de microorganismos que te ayudan a absorber mejor los polifenoles. Entonces nos dicen, de ese 100% de polifenoles que tú consumes en tu dieta, ¿sí? Ya sea frutas, verduras, todo lo que ustedes han estudiado, de ese 100%, pues van a pasar al intestino delgado. Bien, en ese intestino delgado, el 10% van a ser absorbidos o van a ser como glucósidos, ¿no? Que ya hablamos, los glucósidos y las agliconas, y el otro 90%, menos del 90%, van a ser también absorbidos, o estos son de otro tipo de glucósidos. Entonces, aquí vamos a tener una baja absorción en la forma de glucósidos, ¿ok? Sí se absorbe un porcentaje de polifenoles, pero no todos, justamente porque tenemos esta protección que los está cubriendo. Entonces, los que no fueron absorbidos van a pasar a la siguiente etapa de la digestión, que es justamente el intestino grueso o colon, y aquí sí ya tenemos una microbiota. Aunque en el intestino delgado tengamos bacterias, como lo vimos en las primeras diapositivas, pero es muy baja la concentración. El intestino delgado se considera un órgano de paso. Entonces, son pocas las horas en las que está el alimento ahí, por eso es que vemos la baja absorción de esos glucósidos, ¿no? Es muy poca de todos los polifenoles que tú consumes. Pero cuando llegan al intestino grueso, ahí la microbiota, ella tiene, cada especie de microorganismos tienen enzimas. Entonces, esas enzimas empiezan a degradar esa parte de carbohidrato del polifenol y entonces cambian la estructura y es más fácil que se pueda absorber. Entonces, los colonocitos absorben esos nutrientes y pasa a torrente sanguíneo y ya tienen la acción que nosotros necesitamos, por ejemplo, antioxidante. Entonces, se ha visto que cuando estos polifenoles pasan al colon, pues aumentan las bacterias benéficas, las que serían los probióticos, aumenta la cantidad de ácidos grasos de cadena corta, hay mayor producción de citoquinas antiinflamatorias y justamente los patógenos disminuyen. Entonces, fíjate cómo ingiriendo polifenoles en tu dieta, estás produciendo una eubiosis, una microbiota sana. ¿Ok? Y entonces eso es, pues, gracias a estos polifenoles, ¿no? Que podemos consumir. Ahora les voy a mostrar justamente otro artículo que también se publicó en este concepto del metabolismo de los flavonoides y justamente esa interacción de la microbiota intestinal y los flavonoides. Bien, pues aquí nos dan unos ejemplos de cómo en en este artículo nos muestran ciertas moléculas que ya se les ha visto que tienen una actividad biológica favorable en la salud, pero cuando esa molécula la encuentra el microorganismo, por ejemplo, en este caso, la laiceína, ellos la consume, tienen enzimas, la Escherichia coli y Bacteroides ovatus, y entonces con sus enzimas pueden cambiar esta molécula a el tipo RODMA, el cual es un estrógeno no esteroideo. Entonces, este estrógeno ya tiene más función metabólica, ¿no? Nos va a generar un beneficio a comparación de que si está en su estructura inicial. Por otro lado, también tenemos la quercetina. En este caso, la quercetina, cuando nosotros tenemos una concentración adecuada de Clostridium perfringens o de Bacteroides fragilis, estos dos también pueden, al consumir ciertas partes de la molécula, la transforma y queda más disponible lo que serían estas moléculas que son más pequeñas, que son subproductos de la quercetina, y justamente ellos se les ha visto que tienen una actividad
de reducción en la producción de citoquinas proinflamatorias. Entonces, ellos nos estarían ayudando también en lo que sería la inflamación. Entonces, vean cómo son diferentes microorganismos. Muchas veces hemos escuchado que Escherichia coli es mala, es patógena, hay que eliminarla de los alimentos. Sin embargo, sí la necesitamos dentro de nuestro intestino porque ella nos puede ayudar a metabolizar ciertos compuestos o cambiar la estructura para que sean más biodisponibles. Y podemos ver que hay otras especies que no son ni lactobacilos ni bífidos, los que nos están ayudando también a esa biodisponibilidad. Entonces, aquí podemos ver cómo todas las especies de la microbiota juegan un rol importante para la absorción de nutrientes. Y bien, entonces aquí vamos a ver otro ejemplo más de cómo justamente el ácido elágico tuvo una mejor biodisponibilidad. Bien, este ácido elágico, el cual produce la urolitina, se encuentra en los frutos del bosque. Este ácido elágico, cuando es en su forma, bueno, de urolitina, produce inhibición de las peroxidasas. Hay también una reducción de daño celular por esa inflamación y se vio que el ácido elágico puede producir más urolitina mediante las enzimas de algunos microorganismos de la microbiota. Entonces, ahí sí, ahora sí, podemos consumir muchos frutos rojos del bosque y si nuestra microbiota está balanceada, vamos a poder aprovecharlos mejor y entonces, pues, vamos a tener estos beneficios en nuestra salud. Se ha visto que la urolitina tiene mayor reducción de radicales superóxidos que el ácido elágico. Entonces, aquí vemos que no nada más funciona consumir este precursor, sino que también necesitamos que se transforme y que sea absorbido en nuestro intestino. Y bueno, ahora vamos a ver uno de los primeros experimentos que hubo de polifenoles, justamente con las dietas altas en lípidos, ¿ok? Entonces se quería ver el efecto antioxidante de los polifenoles y con una dieta normal, que ahora todos llevamos la mayoría de las veces, que son dietas altas en lípidos. ¿Nos pueden ayudar los polifenoles? Bueno, pues vamos a ver, chicos. En este artículo, se publicó en el 2012, participaron el doctor Patrice Cani y la doctora Nathalie Delsen, los cuales son pioneros en el tema de fibra en Europa. Ellos querían saber si los polifenoles que se encuentran en la cáscara de la granada, porque ahí ya hemos estudiado que hay veces que en la cáscara tenemos más polifenoles. Entonces, justamente ellos no querían nada más lo que está adentro del fruto, sino hicieron un extracto, tanto con la piel de estas granadas, querían utilizar este subproducto, y entonces le dieron durante 4 semanas a ratoncitos una dieta con el 60% de las kilocalorías en grasa. Es decir, es como si todos ahora nos pusiéramos a comer pizzas, hamburguesas, tacos, pero nos dieran 6 miligramos al día de estos polifenoles. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando consumimos mucha grasa y podemos consumir polifenoles. Ok, entonces, dentro de esos resultados, aquí nada más les traje a unos cuantos, lo primero que midieron es el peso. ¿Qué pasa con estos ratoncitos que consumen una dieta alta en lípidos? Bueno, pues como ya era de esperarse, en efecto, sí, subió el peso de los ratones. Pues, al consumir más lípidos, generaron, pues obviamente incrementaron su peso. Entonces, HF significa la dieta alta en grasa y podemos ver que hay una diferencia significativa con respecto al control. Pero lo mejor de todos es que los ratones que consumieron por 4 semanas esa dieta alta en lípidos, pero esos 6 miligramos al día de polifenoles, no incrementaron de la misma forma su peso y por lo tanto, bueno, sí
presentaba también una diferencia significativa. Vean, o sea, sí incrementan más el peso que una dieta control, que es una dieta sana, pero no igual, no de la misma forma que los que únicamente consumían lípidos. Entonces, aquí algo están haciendo esos polifenoles, algo están haciendo en el metabolismo de esos lípidos que no se almacene como tejido adiposo. ¿Por qué? Por la siguiente gráfica. Aquí podemos ver cómo los lípidos, ese tejido adiposo, en los ratones macho, se concentra más en lo que es el abdomen y área genital. En esa área genital es donde los machos ratones guardan más o generan más tejido adiposo, y a ese tejido adiposo se le llama el epididimal. Entonces, cuando queremos hacer experimentos con obesidad, utilizamos modelos en machos, ratones, y justamente pues, nos enfocamos en ese tejido, porque ahí es donde más se produce. Y vean cómo los que consumen una dieta con el 60% de lípidos también incrementaron ese tejido adiposo. Entonces, quiere decir que todos esas calorías que estaban consumiendo de forma de lípidos, pues sí se fue a ruta de tejido adiposo. Y si lo producen, hay una diferencia significativa con respecto a la dieta control. Ellos no produjeron tanto, pero vean cómo otra vez vemos que el tejido adiposo en ratones altos en grasa, dietas ricas en grasa, y también con los polifenoles, no generaron tanto tejido adiposo como los que solo consumen grasa. Entonces, quiere decir que aquí sí hay una ruta, hay un cambio en la ruta metabólica de los lípidos. No es nada más algo están haciendo esos polifenoles, ¿ok? Porque era lo único diferente. Y bueno, entonces, si ya sabemos que la disponibilidad de esos polifenoles se incrementa de acuerdo a la microbiota intestinal, pues entonces en este artículo quisieron investigar qué estaba pasando. Y aquí ellos estudian la microbiota en las 3 dietas, y lo primero que se estudia son las bacterias totales. Esto es porque se quiere saber si la dieta que tú estás dando puede afectar o no la concentración y, por ejemplo, generar algo como sería una infección, es decir, un incremento masivo de cierta bacteria, ¿no? Y no, se ve que las bacterias totales disminuyen justamente por consumir tantos lípidos en esta dieta, a comparación de la dieta control. Entonces, nosotros ya tenemos como un estándar en esta dieta y vemos que sí hubo reducción en las bacterias totales. Entonces, quiere decir que estamos viendo más una eubiosis, es decir, están cambiando estas concentraciones, bueno, sobre todo en la de dietas ricas en lípidos, pero otra vez vemos una diferencia con respecto a la dieta alta en lípidos y polifenoles. Entonces, sí hay reducción, pero sí se ve una diferencia significativa. Ahora, con respecto a las Bifidobacterium y los Lactobacillus, que nosotros dijimos que los consideramos como probióticos, vemos que en la dieta alta en lípidos y con polifenoles se incrementaron las Bifidobacterium. Entonces, quiere decir que estos polifenoles de la cáscara de la granada la pueden estar utilizando como un prebiótico, que está incrementando a las bacterias benéficas, que son los bífidos. Entonces, aquí se dice que hay un efecto bifidogénico, es decir, que esa fibra o ese polifenol está ayudando, bueno, en este caso solo fueron polifenoles lo que usaban de la cáscara, entonces solo el polifenol ya se está usando como un prebiótico. Entonces, aquí viene a cambiar la idea de que un prebiótico únicamente era carbohidrato no digerible. No, un prebiótico puede ser cualquier estructura molecular que va a generar un incremento en la población de una bacteria probiótica. En cambio, se ve que los lactobacilos, que también son otros probióticos, sí están en mayor presencia que los que solamente consumen lípidos, una dieta rica en lípidos, pero no hubo incrementos significativos de ellos, como en el caso de los bífidos. En el caso de los bífidos, ¿ok? Disculpen.
Ahora, entonces, podemos ver que estos polifenoles, aparte de que a nivel metabólico nos están ayudando en los ratones a que no incrementaran peso y no incrementaran tejido adiposo, también están teniendo esa función de un prebiótico. O sea, no nada más es el beneficio, sino también está cambiando toda la dinámica de la población. Y miren, aquí, ahora sí nos queremos ir a ver a esos niveles de colesterol, porque dijimos que justamente en el hígado es donde puede haber una mayor función de estos microorganismos, pues vemos cómo sí cambia en el caso de colesterol total. El que tiene mayor concentración es el de dietas altas en lípidos y sí hay una diferencia significativa con respecto al control y al de dietas altas en lípidos, los que consumen polifenoles, ¿ok? Podemos ver que sí se incrementó con respecto al control, pero no llega a la misma magnitud que en el caso de solamente lípidos. Ahora, pero vámonos al colesterol bueno. O sea, vemos que en el caso del control, lo que nosotros le llamamos HDL, colesterol bueno, tenemos un 0.79. Sin embargo, vean cómo se incrementan también, y bueno, aquí hay un mayor incremento de 1.23 de las dietas con polifenoles. Es semejante, bueno, no hay una diferencia significativa con respecto en lípidos, pero bueno, la tendencia es a que es mayor. Pero con respecto al colesterol malo, vean cómo con polifenoles no hay tanto ese efecto y sí hay una diferencia significativa con respecto a consumir únicamente lípidos. Ahí sí estamos viendo un efecto significativo, ¿no? Y entonces, con todas estas evidencias, se puede ver cómo los polifenoles, aparte de darte un beneficio a tu salud o a la salud del individuo que los consume, pues también está ayudando a esa microbiota y por ende la microbiota puede generar cambios en el metabolismo. Entonces, pues con estas evidencias queda clara la estrecha relación entre microbiota y los nutracéuticos. Un mejor aprovechamiento, incrementar la biodisponibilidad, siempre va a estar relacionada con la microbiota. Y en los últimos años, justamente como ya dijimos, pues si el 90% de nuestro cuerpo son estas células que nosotras vemos como microorganismos que están en nuestro cuerpo, ¿qué tanto estarían afectando a nuestro cerebro y, por ejemplo, a nuestro comportamiento, a esa producción de redes neuronales? ¿Estarán o no estarán relacionadas? Y sí, justamente ya se vio que lo que les decía en un inicio, esas maripositas que sientes en el estómago o esos problemas digestivos que sientes cuando tienes un examen, pues es precisamente porque hay esa estrecha relación entre tu intestino, las bacterias que tiene, que sería la microbiota. Entonces ellos ejercen un efecto justamente para producir neurotransmisores, para un mejor control de estrés o ansiedad, y eso obviamente se ve reflejado tanto en el estado de ánimo como en tu comportamiento. En cuanto a comportamiento, nos referimos tanto a que si quieres consumir, por ejemplo, más carbohidratos, más nutrientes de un tipo, a como si tú tienes alta concentración de algún neurotransmisor, como por ejemplo la serotonina, que se vio favorecida por tu alimentación y por tus bacterias, produjiste más serotonina, obviamente tu estado de ánimo va a ser más positivo, más de estar relajado, estar tranquilo. En cambio, se ha visto también que si tú por algo alteras esas emociones, estás muy estresado, como lo dijimos en un inicio, vas a generar que haya unas contracciones diferentes en tu intestino, que cambie el pH, que cambie la absorción de nutrientes y por lo tanto va a haber cambios en la microbiota. Entonces, a esto se le llama bidireccional el efecto, en donde ya estamos viendo que los nutrientes que consumimos también tienen que ver
con nuestro comportamiento, ¿no? Y ahí es a donde se les llama a estos microorganismos psicobióticos. Entonces, los psicobióticos son los géneros de la microbiota que están relacionados en cambiar nuestro comportamiento. Y justamente, ¿dónde es más importante esos cambios neuronales? Pues es en los primeros años de vida. Ahí es donde necesitamos absorber los nutrientes más necesarios, tener una microbiota estable, por eso es que se recomienda tanto que el bebé se alimente por leche materna, porque va a tener más bacterias probióticas y que se han visto que las probióticas son muchos de los psicobióticos que nos pueden generar estas redes neuronales. Entonces, eso le va a ayudar al niño a tener un mejor desarrollo cognitivo. Entonces, entre más red neuronal se tenga, pues el pensamiento puede estar favorecido. Y es ahí en donde, justamente, con el doctor Jacobo, hemos unido nuestras líneas de investigación y él que es todo un experto de los nutracéuticos, pues se nos vino a la idea de por qué no unir estas dos líneas y generar alimentos que los probióticos que sean añadidos o esos microorganismos potencien la biodisponibilidad y el efecto de ese nutracéutico que él propone. Para eso, desde el año, ya llevamos unos años trabajando en conjunto y tenemos actualmente dos proyectos de tesis de maestrías en donde la ingeniera Paulina Pachineto, ella está generando justamente un chocolate adicionado con omega 3 como nutracéutico y probióticos para potenciar el desarrollo cognitivo. Es un proyecto muy interesante porque justamente el doctor Jacobo, él que conoce más de los omega 3, pues nos decía, ¿no? Este producto va a poder ayudar a los niños a desarrollar ese pensamiento cognitivo y qué mejor vehículo que un chocolate porque justamente esa matriz de la que está formada permite tanto la protección del omega 3 como de los probióticos. Eso es algo bien importante también cuando desarrollas un producto nutracéutico. ¿Cuál es el vehículo en el que va a ir ese nutracéutico? Acuérdate que son muy sensibles a la luz, a la temperatura, a muchos factores. Entonces, tenemos que asegurarnos de que va a llegar la mayor concentración de ese nutracéutico hasta el intestino. Y entonces, ahí fue cuando nos surge la idea de, bueno, aparte del omega 3, vamos a adicionarle el probiótico para que incremente esa biodisponibilidad. Entonces, este proyecto se hizo con un modelo de ratas. Es ahí donde pudimos comprobar ya directamente en un modelo animal cómo suplementando justamente a estas ratitas con el chocolate, ellos podían cambiar su comportamiento y se le hicieron varias pruebas a nivel cognitivo y sí se está viendo diferencias significativas. Entonces, esperamos que muy pronto ya sea publicado para que ustedes puedan ver cómo justamente un alimento en donde ya estamos viendo el nutracéutico y el probiótico, podemos ver un efecto significativo, ¿no? A nivel cognitivo. Siguiendo con esta misma línea de los chocolates, pues, ¿por qué no generar un chocolate que beneficie justamente a la microbiota de los diabéticos? Nosotros sabemos que la diabetes es un problema de salud a nivel México muy grande, uno de los más importantes. Y precisamente cuando a una persona se le diagnostica diabetes, uno de los alimentos que más restricción tiene son los chocolates, todos los dulces. Y justamente por el tipo de alimentación que tenía esta persona que desarrolló diabetes, el chocolate es uno de los que pues ellos extrañan más, añoran y les gustaría que seguirlo consumiendo como un postre. Es ahí donde también nos unimos y dijimos, bueno, pues podemos hacer chocolates benéficos a la salud de un diabético. ¿Por qué? Porque justamente la diabetes, como estamos hablando que cambia la ruta metabólica de la insulina, se ha visto que los probióticos disminuyen su concentración. Entonces, un diabético que tiene un mal tratamiento, no lleva bien su dieta, tiene disbiosis. De hecho, no se sabe si la disbiosis fue lo que le ayudó
fue un factor importante para generar diabetes, o si justamente por esa alimentación que él tenía, factores genéticos y demás, fue lo que llevó a la disbiosis. ¿Ok? Entonces, si ya sabemos que ellos tienen bajas concentraciones de probióticos en su microbiota y que ya están teniendo una desnutrición, bueno, pues vamos a ponerle a ese chocolate los probióticos que ellos necesitan y sobre todo se están investigando diferentes edulcorantes, los cuales sean favorables a su salud y por lo tanto también pudieran tener un efecto benéfico como prebiótico para estos microorganismos. Uno de esos edulcorantes podría ser el stevia, por ejemplo, y este proyecto que está siendo liderado entre el doctor Jacobo y una servidora, pues lo está desarrollando la ingeniera Rebeca Gómez, también como parte de su tesis de maestría. Y aquí, como queremos que esos probióticos que va a consumir la persona diabética y que los necesita, lleguen hasta su intestino y que lleguen de una forma intacta, viable, para que los pueda utilizar o se puedan reproducir en el colon, pues bueno, añadimos la técnica de la microencapsulación, en donde esta microencapsulación también se hizo con inulina, que es un prebiótico. Entonces, y vimos que la viabilidad de estos probióticos microencapsulados pues era alta, es decir, que la persona cuando está consumiendo este chocolate con probiótico microencapsulado, no nada más está consumiendo la bacteria, está consumiendo prebiótico, está consumiendo edulcorantes que no le generen esa disbiosis, ¿ok? Al contrario, la revierta. Entonces, pues esta es una prueba más de cómo está tan relacionado el tema de los nutracéuticos, todo lo que estudiaron este semestre, con el tema de la microbiota intestinal. Entonces, pues para mí fue un gusto estar con ustedes y como dijera el doctor Patrice Cani, en el intestino creemos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora. Yo tengo algunos comentarios como para puntualizar algunos temas. Estuvo muy interesante. Al principio empecé como a interrumpirte un poco, pero dije, no, mejor al final platicamos sobre los diferentes temas que estuviste presentando. Muy interesante la presentación. Ya había tenido oportunidad de conversar pues mucho contigo sobre este tema y pues hemos tenido oportunidad de trabajar en estos proyectos que presentaste y en muchos otros, ¿no? Pero estos son los que están más relacionados con microbiota intestinal. Hay otro proyecto más que realizamos en conjunto. No sé si puedas platicarles un poquito también aquí a los alumnos del producto que desarrollamos para apoyar también el desarrollo cognitivo de niños, utilizando como materia prima zanahoria estresada, que yo creo que ya los tengo mareados a los alumnos. Utilizando la zanahoria estresada y no, pero pues cada vez vemos más efectos positivos para la salud del ácido clorogénico y uno de ellos fue lo que vimos en este proyecto que está muy relacionado con lo que estuviste mencionándoles. No sé si nos pudieras platicar un poquito más sobre por qué ese puré de zanahoria que se obtuvo a partir de zanahoria estresada que tenía ácido clorogénico ayudó a potenciar el desarrollo cognitivo de las ratas comparado con el puré de zanahoria normal, pensando en que el puré o la papilla de zanahoria es la más consumida o la que más le gusta a los niños. Sí, ok. No, sí, la verdad sí. Yo sé que en este curso los jóvenes escucharon mucho eso de las zanahorias estresadas y el ácido clorogénico. La verdad es que es un muy buen modelo y es uno de los principales estudios que se está haciendo o pionero en este tema de cómo estresar, ¿no? Por factores abióticos, ¿no? Y sobre todo la utilización de subproductos, ¿no? Agroindustriales. Entonces, sí, al ver este potencial, ese ácido clorogénico, queríamos estudiar qué más efectos benéficos a la salud podían tener. Entonces se hizo un puré de zanahoria con zanahoria estresada que tenía altas concentraciones de ácido clorogénico y como ustedes saben, este ácido clorogénico va a cambiar y va a ser absorbido en diferentes metabolitos. Uno de ellos es el cafeico, ¿no? El ácido cafeico. Entonces, para ver qué tanto podía cambiar el metabolismo o la microbiota intestinal, esta zanahoria,
en las ratas, se utilizaron 2 generaciones. Entonces, no nada más queríamos ver el efecto en un número de ratas, sino queríamos ver hasta en sus hijos. O sea, si ese efecto se transmitía ya en las ratas hijas, ¿no? Y sí, o sea, la verdad ahí vimos que este ácido clorogénico incrementaba al grupo de los lactobacilos. Y dentro del género de los lactobacilos tenemos a los principales psicobióticos que ya vimos en la presentación. Y hay muchas evidencias científicas, hay artículos en donde se ha visto cómo adicionando dietas con ciertos lactobacilos puede cambiar hasta la corteza prefrontal en el cerebro de las ratitas. Entonces, nosotros por tiempo, ¿no? Por recursos, ya no pudimos seguir más en el estudio del cerebro, pero vimos cómo sí hubo efectos justamente benéficos a nivel neuronal por haber consumido esta puré de zanahoria con el ácido clorogénico y que se incrementó el grupo de los lactobacilos. Y lo mejor, lo que a nosotros creo que nos gustó más y nos llenó de más satisfacción fue ver el efecto hasta en la segunda generación, en las crías bebé, ¿no? Entonces ahí todo el mundo empezó a decir, dime dónde compro ese producto de zanahoria para mis hijos, porque se está viendo, ¿no? Y pues bueno, ya está publicado, ¿no, doctor? Ese estudio, entonces Te pues, voy a compartir ahí por Canvas para sí, que vean también. sí, Y sí, sí, pues yo creo que tiene mucho que ver con el alimento de las ratitas, de las bebés, ¿no? O sea, están sí, consumiendo leche que tiene los sí. metabolitos que se generan también por el consumo del puré, porque las Ajá, mamás estaban consumiendo el puré de zanahoria estresado. Entonces yo creo que sí, también tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque la, sí, cambió la microbiota de la mamá. la microbiota de la mamá también. Exacto. Exactamente. Cambia la microbiota de la mamá y recuerden que por la leche materna también se pasan los probióticos, lactobacillus y bífido. Ajá. Entonces, como fueron lactantes, ¿no? De su mamá, entonces, pues, así que ahí era beneficio por todos lados, ¿no? Y en la leche de las ratitas no se pasan estos metabolitos, o sea, por ejemplo, Sí, que se metabolizan, ya ves que el ácido clorogénico tiene ácido cafeico y uh-huh, el ácido cafeico ya metabolizado por la microbiota y que se absorbe puede llegar a la sí. leche o ahí cómo sería el proceso, sí, ¿verdad? Sí, también, o sea, como está en torrente sanguíneo, Ujú. muchos de los nutrientes que están en torrente sanguíneo los puede transmitir la madre al hijo, ¿no? Mediante la leche materna. Es por eso que, por ejemplo, a las mujeres que están embarazadas, pues se les dice que bajen el consumo de algunos inhibidores de absorción de calcio, por ejemplo, porque también los pueden estar transmitiendo por la leche materna. Entonces el bebito no absorbería tanto el calcio de la leche si es que la misma madre se lo pasa por esa leche materna. Entonces, ese Uh-huh. producto sería bueno tanto para las mamás como para los hijos, ¿no? El puré de Exactamente. pesado. Sí, 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 sí. Sí, pues al menos hasta lo que vimos en el modelo con las ratas, pues sí, vimos que había un incremento en lactobacilos y también en nivel neuronal se vieron cambios, ¿no? Entonces, o sea, cambios positivos. Entonces, sí. En el contenido de mielina, etcétera. Este, Uh-huh. otra pregunta que es muy recurrente en Sí. este tema, ¿qué hay del trasplante de microbiota? O sea, ¿se recomienda, no se recomienda? ¿Si nos puede ayudar a mejorar la salud? En qué condiciones se recomienda? ¿O es 100% mejor alimentación para cambiar de disbiosis a eubiosis? O nos vamos a ser prácticos. ¿Qué opinas, doctora? Ok, no, pues sí es cierto, doctor, es una pregunta bien recurrente y bien interesante sobre todo. Siempre decimos, ¿cómo mejorar nuestra microbiota? Bueno, pues ahora los especialistas están concluyendo que lo mejor para nuestra microbiota es la alimentación. Y justamente con esta pandemia, lo que más se recomendó pues, fue una alimentación de frutos frescos, ¿no? Frutas, verduras, bien balanceada, consumir alimentos fermentados. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos un proceso fácil, como sería el trasplante de microbiota, no, ya se ha visto que no es factible para todos los casos. El trasplante de microbiota está recomendado
hasta el momento únicamente para la infección por Clostridium difficile. ¿Cuándo tenemos ese Clostridium? Bueno, todos tenemos Clostridium difficile, pero lo que ocurre es que cuando una persona es persistente en una mala alimentación y llega a producir úlceras gástricas, a este microorganismo le gusta mucho la condición ácida y entonces él puede incrementar esas úlceras en el colon. Entonces, ese es el nicho perfecto para él. Él se mete en la úlcera y entonces él va acidificando cada vez más y produce esta úlcera. El problema de una úlcera es que si se revienta hay un sangrado interno. Entonces, los médicos, los gastroenterólogos, lo que hacen para erradicar a esta bacteria y que no siga produciendo úlceras es combinar diferentes tipos de antibióticos. Por eso se llama difícil, porque es bien difícil de erradicarla. Entonces, cuando ven que por 2 veces han intentado mezclas de antibióticos, al mismo tiempo que dan hasta 2 o 3 tipos de antibióticos para eliminarla, y ven que no la pueden erradicar, demostraron o vieron que lo mejor sería entonces quitar todos los microorganismos del colon y reemplazarlo. Y ahí fue cuando surge la idea del trasplante de materia fecal. Entonces, en un inicio, el trasplante de materia fecal, pues así era, como se escucha, a una persona sana le pedían una muestra de materia fecal, la disolvían y por una cánula a través del ano, pues llenaban el intestino de esa materia fecal y era nueva microbiota. Se vieron resultados positivos de acuerdo a la úlcera. Hubo una persona, una mujer, a la cual hicieron, este fue el primer caso reportado ya en un artículo científico. Esta mujer le hacen este trasplante de una persona sana y las úlceras redujeron. Entonces ella ya podía comer mejor, cambió su estilo de vida y ya las úlceras desaparecieron. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Esta persona era delgada y después del trasplante de microbiota se volvió obesa. Y ella decía, bueno, pues tal vez es, o sea, su doctor le decía, bueno, igual y fue porque ya te sientes mejor y ahora te pones a comer de todo y comiste de más y por eso te dio obesidad. Pero fue obesidad en poco tiempo. O sea, y ella decía, no, o sea, mi alimentación va, sí, o sea, sí puedo comer más cosas, pero aún así incrementé mucho de peso. ¿Y qué creen? Que resulta que la persona que le donó la microbiota sana, pues era obeso. Entonces, ahí fue cuando comenzó el estudio de la relación entre la microbiota intestinal y la obesidad, y se dieron cuenta que hay especies en tu microbiota que favorecen la absorción de energía de esas calorías de tu dieta y que incrementan pues el tejido adiposo, con lo que veíamos con los polifenoles, ¿no? Si tienes algunas bacterias contrarias, vas a generar más tejido adiposo. Entonces fue lo que le pasó a la persona. Y por eso ahora, a nivel internacional, se ha dicho que no se utilice el trasplante de microbiota como para bajar de peso. Por ahí lo vimos en algunas revistas, ¿no? Que nos decían que si querías ser delgada, entonces podías cambiar tu microbiota. No, ¿por qué? Porque no sabemos si también dentro de esa microbiota va algún virus y entonces te van a estar añadiendo ese virus que te pueda generar otras enfermedades, ¿no? O menos psicobióticos y por lo tanto se desbalancee y puedes empezar a generar estar más propenso a enfermedades neurodegenerativas. Han visto que tu microbiota está relacionada con Alzheimer, Parkinson. Entonces, pues ya en consenso internacional, todos los que trabajan con microbiota y probióticos han dicho no, trasplante fecal no, a menos de que nada más sea como último recurso en la infección de Clostridium difficile para úlceras. ¿Yo qué recomendaría para tener una microbiota bonita, perfecta y en eubiosis? Pues cambiar hábitos alimenticios y sobre todo calidad de vida, ¿no? Ya vimos todo lo que la altera. Entonces, eso sería lo mejor. Sí, no le escuchamos, doctor. Uy, se me fue el sonido. Sí, pues es lo que yo también había estado leyendo, ¿no? Que no era tan, o sea, era recomendable solamente bajo algunas condiciones
el tener el trasplante de microbiota. Y bueno, que es mucho mejor modular esta microbiota a través de la alimentación, ¿no? Y como lo vimos ahorita, pues hay muchos compuestos fenólicos, hay muchos compuestos nutracéuticos que pueden ayudar a favorecer diferentes géneros de microorganismos en el intestino grueso, y eso puede favorecer pues prevenir diferentes enfermedades, ¿no? Bien interesante lo que comentaste de la microbiota. O sea, la microbiota sí tiene una relación muy directa sobre las enfermedades crónicas, ¿no? Si hacen un trasplante de una persona obesa a otra persona, aunque sea una microbiota entre comillas sana, Sí, pues va a sí. hacer que se emule un poco el metabolismo, y como comentas, es como el otro cerebro, hasta dicta un poco los patrones de comportamiento, yo creo, en Sí, las personas, ¿no? Que tal vez esta persona dice, no, pues es que yo seguía haciendo lo mismo, o comiendo lo mismo, tal vez por el metabolismo cambia y ya no se metaboliza de la misma forma el alimento, y eso hace que no, pues que tenga esos efectos no tan predecibles, ¿no? El hecho de tener un trasplante de microbiota. sí, y pues bueno, doctor, si me permite, le voy a dar una premisa A a ver, todos ustedes para que vean cómo sí la dieta nos puede cambiar el comportamiento. Estamos terminando un proyecto de investigación en donde a ratoncitos se les incrementó nada más el 10% de proteína, y era proteína animal, vegetal, y analizamos su comportamiento. Se hizo también pruebas de estos de estrés, de lo que sería a nivel simpático, parasimpático, para ver cuál eran los dos que se afectaban, y resulta que sí hubo un cambio de comportamiento, es decir, se presentó más ansiedad en los animales que estaban consumiendo ese 10% más de proteína, y no importaba que fuera proteína vegetal o animal. Entonces, es ahí donde ahora, hasta para nuestro comportamiento, depende mucho qué nutrientes estás consumiendo y en qué concentración, ¿no? Por ejemplo, pudiera ser que alguien que se está preparando para generar más masa muscular, justamente se vuelva un poco más ansioso, o con depresión, ¿no? También puede ser parte de esta modificación, simplemente porque está consumiendo más proteína de la que necesitaba su cuerpo, órale, ¿sí? esa sí no me la sabía, qué interesante. Sí, 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 ya pues esperamos el próximo año publicarle, ya lo tenemos ese estudio, Gracias por la entonces premisa. ya está. Sí, Sí. sí, sí, les estoy dando aquí la premisa para que exactamente vean cómo, lo que usted dice, ¿no? Cómo la concentración de algunos alimentos en cierta, o sea, que se consumen en nuestra dieta y que se pase por lo indicado, lo adecuado, ya nos puede generar cambios en el comportamiento. Y Sí. ahora todo el mundo tiene ansiedad, depresión, y no sabemos por qué, ¿no? Ujú. ¿Cómo está nuestra dieta? Sí, sí, sí. Sí. Sí, pues definitivamente sí hay una correlación muy directa entre la alimentación y el comportamiento, ¿no? También de lo que he estado leyendo, dietas, por ejemplo, altas en azúcar, eh, las personas que están encarceladas y que han cometido homicidios, por ejemplo, se ha hecho una correlación directa entre el consumo de azúcar. O sea, era gente que consumía muchísima azúcar de niños comparado con personas pues que no cometen ese tipo de delitos, ¿no? Entonces como que él causa pues un cierto efecto en el comportamiento también a Sí, largo plazo, la alimentación. Sí, está muy sí. interesante seguir estudiando ese tema de la relación entre la alimentación y el comportamiento. Bueno, pues muchas gracias. Nada más como para concluir, ¿por qué te interesó estudiar este tema? ¿Qué fue lo que te llamó estudiar el tema de los probióticos? Y bueno, ¿por qué estudiaste el doctorado? ¿No? Ahorita están escuchándonos pues todos los estudiantes de la carrera de ingeniero en biotecnología que están llevando el curso. Y pues, ¿por qué decidiste estudiar esto? ¿Por qué estudiaste un doctorado? ¿Y por qué específicamente en el tema de probióticos, ¿no? Que tus publicaciones científicas en el área pues son de las pioneras en el área de microbiota y relación con síndrome metabólico, que pues es lo que ahorita está matando a la mayor parte del mundo, sobre todo por temas de COVID, y pues es de las publicaciones pues más referenciadas en el tema. Entonces, ¿qué fue lo que te movió? ¿Por qué? Platícanos tantito. Ok, híjoles, miren, yo estudié biología,
siempre me interesó muchísimo todo lo de la naturaleza. Como buena bióloga, bueno, pues yo era parte de este ecosistema. Entonces, entro a biología y justamente a mí, yo estudié biología porque no existía la carrera de biotecnología. O sea, si hubiera existido biotecnología, yo creo que esa era la que elegía, ¿no? Me gustaba mucho la microbiología industrial. Entonces, conforme fui avanzando en mis materias, ¿no? Mi favorita siempre fue microbiología, el laboratorio, y también empecé a escuchar de esa relación entre los alimentos y los microorganismos, ¿no? Cuando llevé la materia de microbiología industrial y que veía la producción, bioreactores, todo eso, todavía ahí confirmé que eso era lo que yo quería, ¿no? Ver cómo los microorganismos tú los puedes producir, pues para que te dé un efecto, puedas generar un metabolito. Y ahí me dan una beca para estudiar la maestría en biotecnología. Entonces, uno de los temas que yo podía desarrollar era justamente probióticos. Conocí a un profesor que él empezaba con este tema hace muchos años. De verdad, yo los artículos que utilicé para mi tesis de esa maestría decían, se cree que hay una relación con el sistema inmune, se cree que puede ayudar a ciertas enfermedades, pero no había tanta evidencia. Entonces, conforme yo iba leyendo más del tema de probióticos, yo impregné manzanas liofilizadas con probióticos. El probiótico del Yakult, pues era el probiótico que teníamos a la mano, entonces yo extraje ese probiótico del Yakult, lo metí en la manzana, liofilizamos la manzana y estaba viable la célula del probiótico. Entonces, si tú te comes esas manzanitas con este probiótico, pues puedes obtener ese beneficio. Hay personas que no le gustan los lácteos, entonces, o no hay que refrigerar esa manzana liofilizada, entonces por eso lo veíamos desde el punto de vista tecnológico. Es ahí conforme fui leyendo más y veo que me gusta este tema. Entonces, pues ya me metí al área de ciencia de los alimentos y ahí se me da la oportunidad de obtener una beca, ¿no? Para irme a España a hacer este tema. Y como usted bien menciona, doctor Jacobo, mi directora de tesis fue de las pioneras, la doctora Yolanda Sanz, en ver esa relación entre microbiota y obesidad y síndrome metabólico. Entonces, pues tengo la oportunidad de irme y la verdad, ¿por qué hice el doctorado? Pues porque conforme leía más me interesaba y siempre me enamoré de los probióticos. Es un tema bien interesante porque ¿cómo es posible que un microorganismo tan pequeñito, que él nada más dándole los sustratos que necesita, que puede generar todos los cambios en el cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad, ese interés, ese gusto por la microbiología, por la biología molecular, por la inmunología, todas estas áreas. La verdad, en el doctorado pues ya se relacionan muchas áreas. Pudimos ver, hicimos modelos en ratones, en células, en niños, en madres embarazadas. Ahora sí que cualquier modelo era bueno pues para estudiar la microbiota y ver cómo, por ejemplo, en mujeres embarazadas, el que ellas tengan obesidad disminuye la cantidad de probióticos en su leche materna, o cómo el niño puede también generar o absorber hasta patógenos de la madre si la madre tiene obesidad. Entonces, pues ahora sí que conforme más leía del tema, más me gustó. Y ya desde ahí ya quedó que mi línea de investigación iba a ser probióticos y microbiota intestinal. Y pues bueno, ya llevamos 5 años en el TEC con esta línea de investigación y la verdad es que cada vez que hacemos más colaboraciones con otros profesores, vamos encontrando más cosas y bueno, a mí me gusta mucho este tema. No, pues muchísimas gracias, doctor Arlet. La verdad es un gusto que hayas compartido con nosotros todo, bueno, una parte pequeñísima de tu conocimiento. Hay todo un curso específicamente de microbiota intestinal y de probióticos que se da en la maestría de biotecnología, en el posgrado en biotecnología. Esto es solamente una probadita de lo que pueden llegar a aprender en este tema. Y pues qué privilegio tenerte a ti en la clase, ¿no? Una de las personas que más conocen y que ha sido mi maestra, de hecho, en el tema de probióticos. El interés por los probióticos empezó hasta cuando empezamos a platicar mucho sobre el tema y, o sea, mi interés personal y por investigar empezó pues por las conversaciones que tuvimos y pues por los proyectos que poco a poco fuimos
diseñando en conjunto y que ahora pues ya están rindiendo frutos importantes, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo toda tu disposición, tanto para colaborar conmigo como el día de hoy para compartir con todos los estudiantes tu conocimiento en el tema de los probióticos. Muchas gracias y que tenga, bueno, muchas gracias a todos. La verdad espero que esta pequeña charla que estamos teniendo genere esa inquietud en ustedes y que puedan investigar un poquito más y sobre todo que es algo que tú mismo lo puedes ver reflejado en tu salud, ¿no? Cómo puedes tú cambiar, modular esa microbiota, siempre la puedes modificar, siempre que cambies tu estilo de vida y ya sea para bien o para mal. Y sobre todo, muchas gracias, de verdad para mí es un gusto poder estar en este curso, sobre todo por eso, porque es muy interesante ver cómo se está relacionado los nutracéuticos y después de este curso que uno aprende tanto con usted, doctor, ahí es donde a mí también me interesaron los nutracéuticos, ver todo lo que se puede generar, todos los beneficios que nos dan. Entonces, qué mejor que poder compartir esta sesión juntos porque está bien relacionado el tema. Ok, y pues muchas gracias, que tengan muy buen día. Excelente, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues qué mejor manera de terminar este curso que con la magnífica presentación de la doctora Arlette Santa Cruz. Seguramente ustedes aprendieron mucho durante su sesión, al igual que yo. Les agradezco mucho el que hayan estado este semestre compartiendo conmigo conocimiento relacionado con el tema de los nutracéuticos, un tema por demás apasionante, un tema con mucho todavía potencial de crecimiento en cuanto a la generación de conocimiento, el desarrollo de nuevos productos, y poder llevar toda esta ciencia que se ha generado a una aplicación y a ver los beneficios para la sociedad. Definitivamente ha sido un semestre diferente en el que pues no tuvimos el contacto en el aula, pero esta conexión que hubo a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de las sesiones que tuvimos presenciales, cumplieron con el objetivo de transmitirles el conocimiento y cumplieron también con el objetivo de poder sembrar en ustedes esta espinita de conocer más en el tema de los nutracéuticos. Les agradezco de nuevo infinitamente, espero hayan disfrutado del curso, así como yo también disfruté mucho el poder compartir con ustedes y el poder también aprendido de ustedes en todas las herramientas que ustedes también desarrollaron a través de los videos y de las actividades que estuvieron desarrollando durante el semestre. Muchas gracias y que Dios los bendiga.